Me dio miedo aceptar que soy LGBT. Sí, claro, yo creo que todos tenemos ese miedo. Sí, siempre me dio miedo. Sí, me dio mucho miedo. Muchísimo miedo. Me dio muchísimo miedo. Dio demasiado miedo. Pánico. Sí, muchísimo. Ansiedad. ¿A quién no? Construí mucha inseguridad. Y bastante. Sí y no. Sí, fue algo complicado. Por supuesto, como a todos. El miedo a aceptarme. O miedo a aceptar que era gay. Que era lesbiana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Miedo a algo que desconocía. ¿Qué pudieran decir los demás? Enfrentarme con lo que era. Perder oportunidades de carrera y laborales. A las burlas. Tuve mucho miedo al rechazo. Temor al rechazo social. El rechazo de mi familia. El rechazo de mi familia. Al rechazo de mi familia y de mis amigos. Por todos los estigmas que hay en la sociedad. Traducción a bullying. Me golpeaban, hacían bullying, se burlaban de mí. Tuve que escribirle una libreta y salir corriendo porque no podía tolerar la idea de ver su reacción. Por no ser quien mi familia deseara que yo fuese. Me aterraba que la gente me señalara por ser femenino. No sabía lo que iba a venir una vez que saliera del closet. Fue un proceso muy largo de 12 años. Siempre lo supe desde que era muy pequeño. Creo que desde que estaba en el kinder. Lo supe desde chiquito. Cuando eres niño y tus compañeros hacen comentarios homófobos. Yo vengo de una crianza machista. Mi familia es muy religiosa. Me dio miedo el hecho de que mi familia no lo entendiera. Miedo a decepcionarlos, pues es algo que te marca. Y sobre todo qué era lo que iba a pasar conmigo y la gente que me rodeaba, la sociedad. Ya pasé por más de una situación de preconceito. Siempre pensé que lo que estaba sintiendo estaba mal. Incluso llegué a pensar en el suicidio. Miedo a darte cuenta que eres diferente. Fue difícil aceptarme. Mucho miedo a aceptarlo. Salí tarde. Me costó 18 años. Yo sabía que era diferente, aunque no sabía explicarlo ni para mí. En especial porque yo tenía 17 años. Estamos hablando de que era un moco mal informado y con estereotipos. Me dio bastante miedo aceptarme como persona trans, como mujer trans, por todos los prejuicios que tenía yo. Estaba bañando y de la nada, así como que por un momento pensé, wow, me voy a ir al infierno. Era pecado, de esto no se hablaba. Incluso mi primer beso con una persona del mismo sexo, me acuerdo que ese día en la noche yo soñaba con llamas. Y pues en la iglesia lo único que se decía de la homosexualidad era que era mala. Dios se va a castigar. El demonio, cosas así. Yo sentía que esto era pecado. Obviamente tienes todos los tabús de la sociedad que dicen que está mal. Párate bien. Y tú así de, como niño decías, ¿cómo que bien? Camina como hombre. Joto, No hagas eso, no te expreses de esa manera. Pues cada que escuchaba esas cosas, pues yo decía, ay, no, yo no quiero ser hoy. Porque crecí como con la idea siempre de que ser gay era algo que no era lo normal. Vengo de una familia de origen judeo-árabe, entonces era algo que no existía, era un tema muy complicado. Cuando me tocó a mí salir del closet siendo adolescente, pues como que uno sí tenía la sensación de que eras tú y Juan Gabriel solitos en el mundo. Me sentía muy mal cuando comenzaba a ver no por y solamente veía al hombre cuando veía heterosexual. Y de verdad me sentía terrible. O sea, yo era como, no, ¿por qué acabé aquí otra vez? Más que miedo fue confusión. En mi caso, yo pensaba que todo el mundo era gay. No encajamos a los cánones de la sociedad tradicional. Vivía en una familia muy heteronormada. La ciudad donde vivo era muy conservadora. Muy conservadoras. Vengo de una familia muy conservadora. Escucharlo en tu familia, escucharlo de tus amigos, de la gente que más quieres, te hace sentir que estás mal. Siempre como tratando de demostrarle a la gente que iba a tener una novia. Siempre había sido el buen alumno, el buen hijo, el buen amigo y tenía mucho miedo a decepcionar a mi gente y a la gente en general. Quinta Ankele Mile, Yala Hinwalik Hustin Wichun Wesipalo, Hachsah Kenin Kaal, Tenin Lak Silo, Inka Aholo, Inwech Kahililo. Lo que iba a decir la sociedad o cómo es que actuaba en ese momento la sociedad. Amigas, es que la jotería es divina y se sabe. El pensar en cómo iba a reaccionar mi familia, mis amigos. ¿Cómo le iba a tomar mi mamá, mi hermana? Porque pues tenía mucho miedo de lo que iban a responder o cómo iban a reaccionar. Yo no sabía a qué me iba a enfrentar en un futuro aceptando el hecho de que era diferente. Definitivamente soy partidaria de que hay dos tipos de closets, el propio y el exterior. Fue un proceso de autoaceptación. Decirme a mí mismo, ni siquiera con otras personas, a mí mismo, ¿sabes? Alex, ¿eres gay? Me costó trabajo encontrarme y fue un proceso de descubrimiento interno. Lo que más me daba miedo era poder enfrentarme a mí mismo, a aceptarme a mí mismo y decir, sí, Jorge, eres gay. Pues salí como lesbiana y salí como una persona no binaria
Y sí, yo creo que sí me dio miedo. Creo que me dio más miedo explicarle a las personas como quién era, porque yo salí primero del closet como un hombre cis gay y hace poco me di cuenta que no soy un hombre cis, entonces que soy una persona no binaria gay. Pues al principio sí me dio miedo, aceptar que era gay, pues tenía miedo que mis amigos me discriminaran, me dejaran de hablar. Eu achava que eu ia viver no armário para sempre, que ninguém saberia da minha sexualidade, que seria segredo para a vida. Un mundo que ya me rechazaba por mi discapacidad y que encima me iba a rechazar por mi identidad y mi orientación sexual, me causaba muchísimo miedo. Y más si son dos salidas del closet, o sea, una como gay y una como una bella drag queen. Oh my god, sí. Pensaba que era el único que sentía esto diferente a lo que dictaba la sociedad. No tenía nada de información y creo que ahí está el meollo del asunto. Entenderte como una persona de la comunidad LGBT es complicado en un principio, pero después todo estuvo bien. Sí me enfrenté con miedo, pero es un miedo que te hace ser más fuerte para poderte enfrentar a lo que sigue. Los miedos no son esas batallas que uno tiene que vencer, sino son emociones que uno tiene que guiar para aprender a vivir con ellos. ¿Sabes? O sea, era una lucha más bien constante interna conmigo mismo de pensar que no estaba bien. Y eso me llevó a tener la crisis más fuerte de mi vida. Pero al mismo tiempo, desde ahí me dio el impulso para dedicarme a lo que hoy hago y por eso también hago música. Y darme cuenta que nací en un cuerpo al cual no le correspondía el cerebro. Pero lo enfrenté. Yo siempre me sentí él, pues ante la sociedad pues era ella. Hasta que ya me llegó toda esta información, me aclaró totalmente mis dudas. Fue lo que me permitió tener esa valentía y esa oportunidad para poder hacer mi transición. Cada vez que me rechazaban o me decían algo me hice más fuerte para aceptar eso. Todos esos sentimientos quedan nada más como un recuerdo muy muy lejano. Creces y dices, ¿qué más da si soy feliz y tan? No me arrepiento, me gustó salir. Todo eso te va dando fuerza. Cuando me acepté a mí misma y lo solté al mundo, fue más fácil. Cuando lo entendí, finalmente no me dio miedo. Me dejé llevar por el amor que sentía por otra mujer. Yo desde chiquita agarraba las Barbies, me ponía cabello en perra y todo el pedo, y pues yo nunca tuve problemas por tener que salir del closet. En cuanto pude liberarme de esa carga, la verdad es que fue genial. Era maravilloso ser lo que era. Hay más como yo y sí se puede. De tu último año, ya hay una madre. Hawaii, Nuevo, Cabo en el Utah, madre, ¿verdad? Ser LGBT para mí se vuelve una provocación para pensar en un mundo diferente. Y hay que luchar porque ya ni siquiera sea un tema o algo que uno tenga que comentar. Y fue cuando terminé aceptándome, llamando a mis hermanas y empezando a levantar la voz por toda nuestra población trans. Se los juro que a través de los años, se los prometo, que siempre las cosas mejoran. Mi experiencia de aceptación que más me marcó cuando le dije a mi hermana que era gay y su respuesta únicamente fue ¿tienes novio? El momento en el que hablé con mis padres, que fue después de la graduación de secundaria. Mi mamá me preguntó oye, ¿eres gay? Cuando le dije a mi mamá que era lesbiana. Se lo dije a mi mamá. Fue mi papá. La de mi papá. La experiencia de vida que más me marcó, el reconocimiento de mi madre. Él me dijo, a mí lo único que me importa es que tú seas feliz. Y conmigo le dije, es que te tengo que decir algo, me gustan las mujeres. Y me dijo, sí, todos lo sabíamos, bueno, vamos por unas chelas. Ya lo sabía, cuentas conmigo y te quiero mucho. Mi mamá bajó diciendo que si era o no lesbiana no había ningún problema. Y mi papá se volteó y le dijo, pues si saliera gay, pido que sea un gay fregón. Se dieron cuenta que somos familia y a la familia no se la abandona. Mi novio y yo tuvimos que pasar por muchas cosas muy feas y al final lo aceptaron, pero nos tomó unos 8 años. Mi papá en un mensaje de texto, en vez de decirme rey, como siempre me decía, me dijo mi reina. El hecho de que él me haya aceptado me marcó muchísimo. Mi papá se soltó a llorar y me dijo, me da mucha tristeza que hayas atravesado tantas cosas para aceptarlo y pues aquí estoy para lo que necesites. Mi mamá como que agarró su agenda telefónica y le marcó a todos sus conocidos a decirles, ¿qué crees? José Raúl es gay. Tremenda mi mamá. Con tal de protegerte a ti y a tu hermano, soy capaz de olvidarme que tengo familia. Me marcó mucho el hecho de que mi papá fuera tan amable, tan amoroso y tan receptivo. Y la respuesta que tuve ese día fue impresionante. Yo creo que el año pasado que decidí hacerme una mastectomía, que esto es la extracción de mamas, realmente todos me apoyaron. Y me di cuenta que al momento de abrirme con la prensa también habrá alguna persona por ahí viendo la televisión en su casa que diga, mira, no pasa nada. Pasaron muchos años para que yo pudiera hablar de esto con mi papá. Unos meses antes de morir él me buscó para hablar y
me pedía perdón. Pensar que tantos años pudimos haber tenido una mejor relación, porque ni él se atrevía ni yo me atreví a salir del closet con él como se debía. Perdimos mucha vida juntos. En el momento en el que mi papá me aceptó, dije, ok, lo acabo de ganar todo. Me di cuenta que tenía una aliada en la casa. Supe que lo demás no importaba tanto. Porque dije, no estoy solo. Nada más para saber si esperamos a la nuera o al yerno. Te voy a apoyar y estoy contigo. Como que fue lo que más impactó en mí. Así que siempre me iban a querer igual. Lo aceptaron de una manera muy natural. Sabía que algo estaba haciendo bien. Lo único que me dijo fue... te amo. Pero el que me aceptó fue mi viejito. Y me dijo, ¿por qué lloras? Que estaba lista para conocer a mi actual novio. No he tenido ningún rechazo, siempre me han aceptado. Que mi abuela específicamente no me aceptara, pero fue todo lo contrario. Después de eso, como al mes, empezó a salir un primo del closet, después otra prima y después una tía. Y el hecho de que mi familia aceptara a mi pareja, eso fue lo que más me marcó. La experiencia más importante de aceptación es en la empresa donde trabajo. Me siento en familia. Mi padre es un hombre machista, tuvo que trabajar su propio proceso y gracias a que yo me sentí empoderado pudimos tener una relación. Eso fue para mí una liberación y fue como quitarme un gran peso de encima. Acho que uma paixão é bom incentivo para você ter coragem de viver plenamente sua sexualidade. El amor es el que nos une, pues eso es muy importante encima de todas las cosas. Es muy importante cuando lo vas a hablar sentirte muy segura de lo que sientes. Se lo dije por primera vez a la persona que estaba conmigo y que yo amaba y me dijo, te amo como eres y voy contigo hasta el final. Ella me dijo, no se necesita fuerza, no se necesita ser valiente. Lo que se necesita son ganas de ser feliz. Soy Omar Flores Arabia, productor general de Colugar TV. Esto es Orgullo de Ser, una serie que muestra que el amor en todas sus formas siempre es bueno. Apóyanos, por favor, a compartir este mensaje para que cada vez más personas se sientan orgullosas de ser quienes son.